¿Te acuerdas de Samurai Champloo? Mira esa tonta, está inconsciente. Hay que desnudarla y dejarla. Hoy hablaremos de una de las series más infravaloradas del anime, la combinación perfecta entre acción, comedia y hip hop. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Samurai Champloo es un manga corto que salió a luz el 2 de agosto de 2004, cuya serie animada, a manera de curiosidad, se estrenó un par de meses antes, en mayo del mismo año. Creado por Shinichiro Watanabe, creador de la famosa Cowboy Bebop, de allí que su estilo de animación sea parecido y tan particular. La principal característica de la serie es mezclar la historia del Japón del periodo Edo y los shogunatos con estilos y referencias a la cultura pop moderna, de allí el nombre del anime, pues Champloo es un término para definir una mezcla en la música. Entre estas referencias están el graffiti urbano, bailes breakdance y por lo que más destaca la serie, por su música y soundtrack estilo hip hop y rap. El anime trata sobre dos jóvenes samuráis con personalidades y estilos opuestos, Mugen y Jin. Ellos se ven casualmente en un altercado en una casa de té y terminan condenados hasta que son rescatados por una chica de 15 años llamada Fu. Mugen y Jin juran que tendrán una pelea a muerte, pues es la primera vez que ellos se enfrentan a alguien al que no derrotaron. Pero Fu les dice que, a manera de agradecimiento por salvarlos, que antes de eso la acompañen y protejan hasta encontrar a un samurái que vuela girasoles. En fin, la serie tendrá a este trío tan disparejo como los ejes principales, sin agregar a nadie más en la fórmula en sus aventuras, o más bien desventuras, pues a lo largo de la serie, estos tres, más que vivir como samuráis o como viajeros, viven como vagabundos. En muchas ocasiones pasarán días sin comer y sin dinero, y cuando tienen dinero, se lo gastan en alcohol, juegos de azar y mujerzuelas, literalmente. Mugen es un caso atípico de personaje, pues es un antihéroe en todo el sentido de la palabra. No es heroico, no es cariñoso, no es bondadoso. Podría ser hasta prácticamente el villano de la serie fácilmente. Su estilo de pelea consiste en su fuerza bruta y reflejos, pues no se especifica si fue entrenado en algún dojo. Más parece que su estilo de pelea es callejero. Lo demuestra con sus movilidades de breakdance. Mugen podría decirse que es el alma de la serie y del grupo, y es el que aporta la comedia, así como algunos momentos de tristeza. Jin es el sabio, inteligente, atractivo y noble samurái. Es la antítesis en todos los sentidos de Mugen. A pesar de no tener tanta fuerza bruta como Mugen, su técnica, habilidad, lectura de los combates y conocimientos en estilo de combate lo hacen estar al mismo nivel que el anterior. A pesar de ser el serio del trío, Jin en muchas ocasiones aporta lo que se conoce como humor sarcástico, además de demostrar más el afecto que poco a poco le va tomando a Fu y principalmente a Mugen, al que va dejando de ver como un rival para verlo como un amigo. Fu es la chica del grupo, tiene apenas 15 años, por lo que viene siendo por lo menos 5 años más joven que Mugen y Jin. A pesar de ello, es una chica valiente y astuta, y con carácter fuerte. Personalmente, me gusta cómo está escrita. Al ser una joven, aprovecha las habilidades de Mugen y Jin a su favor para cumplir su objetivo de encontrar a un hombre que vuela girasoles. A pesar que ella tiene muchas diferencias con ellos, especialmente con Mugen, es la primera en aceptar que les ha tomado tanto cariño que quisiera que su viaje nunca llegase a acabar, pues al no tener familia es la primera vez en mucho tiempo que se siente tan protegida. Algo que me gusta de esta serie es que cada episodio es una caja de sorpresas. Te puedes encontrar un episodio con mucha acción, otro con mucha comedia u otro muy triste a lo largo que la ves. Incluso una mezcla de las tres. También hay muchas referencias históricas de la época como la llegada de los comerciantes neerlandeses a Japón y la inspiración de Vincent Van Gogh, los fallecimientos de Musashi Miyamoto o Nobunaga Oda, la llegada del cristianismo a Japón, entre otras. Y el típico episodio de la playa es reemplazado por un buen y divertido episodio de béisbol. Todo esto en apenas 26 episodios, o sea, si eres otaku, un soltero, un desempleado o todo al mismo tiempo, seguro eres capaz de verla toda en un solo día. Las peleas también es algo en lo que destaca, pues los estilos distintos de ambos protagonistas ofrecen una variedad de enfrentamientos. La disciplina de Jin y el estilo callejero de Mugen lo hacen una genialidad. Los enemigos al principio se sienten flojos al no haber uno fijo, en especial porque Mugen y Jin parecen ser capaces de acabar con ejércitos solo ellos. Pero eso es algo que me gusta de la serie, que va avanzando y la dificultad aumenta a grado que ellos ven que no eran tan invencibles como parecen. Lo que hace más llamativa a la serie, como se ha dicho, es su soundtrack y estilo. Por lo general, el anime destaca por música rock o pop, pero desde el opening te das cuenta que esta serie es distinta al resto con ese estilo rap y hip hop. Un opening que sorprendentemente está cantado en su totalidad en el idioma inglés, sin nada del idioma nipón.
y su estilo hip-hop lo ha hecho ser considerado uno de los más exóticos y goth del anime. También su soundtrack va de ese estilo y contrasta demasiado con una historia de samuráis de hace siglos. No solo se ven vestigios de música urbana moderna, también de distintos estilos urbanos como el graffiti, la pintura y bailes modernos. Destaca el episodio 18, en donde hacen referencia y una especie de cameo al artista Andy Warhol. Y destacar algo que se perdía en los doblajes, pero en los títulos originalmente y en inglés, tenían referencias musicales como tener palabras como elegía, beatbox, blues, etc. Hay episodios buenos como el 8, en donde encuentran a un comerciante holandés que huye de su país por ser criticado por su orientación sexual. El 11, en donde Jin se enamora de una cariñosa y la quiere sacar de ese mundo. El 15, en donde el trío se encuentra con mucho dinero y Mugen y Jin literalmente se lo gastan en cariñosas. El 23, donde juegan béisbol, y uno que me dio risa que es el 9, en donde Mugen tiene una pelea en medio de una plantación de cannabis, y bueno, ya sabes cómo termina. ¡Qué bueno, amigo! ¡Qué bueno! Podría mencionar casi todos los episodios, pero esto sería muy largo. El doblaje para territorio español está a cargo de Oscar Muñoz como Mugen, Eduardo Ichard como Jin y Mar Roca como Fu. Para territorio hispanoamericano está a cargo de Irwin Dayan como Mugen, Christian Stempler como Jin y Mariano Ortiz como Fu. La verdad es que créeme que es de esos casos que vale la pena verlo con doblaje. Está igual de bueno que su idioma original. El seiyū de Mugen es Kazuya Nakai, quien es también la voz de Zoro en One Piece. Ginpei Sato como Jin, al que se le considera su personaje más icónico, y a Taiyo Kuwasami como Fu, que ha hecho más personajes pero no conozco a ninguno. Quizá tú que eres más otaku los identificas y me lo comentas. Considero una de las mejores series y no se habla mucho de ella. En mi país se transmitió en Canal Abierta, y en toda Hispanoamérica fue transmitida en Cartoon Network por un tiempo, que supongo que es donde muchos la conocieron. Quizá puede ser que viva un poco bajo la sombra de Cowboy Bebop, pero Samurai Champloo es de esas series que puedes repetirla muchas veces. La primera vez que la vi hace como 9 años me gustó, y hace poco que la volví a ver por casualidad, encontré episodios de ella fácilmente, me gustó mucho más. Pero mejor cuéntame qué te pareció esta serie. ¿Te gusta su temática? ¿Pudo estar mejor? Déjenlo en los comentarios. Esto ha sido Mitología Animada, soy Mario Ábalos y nos vemos en el próximo episodio.